Hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Como siempre, por supuesto, dentro de la programación de la mañana de Red Guaraní, estamos nosotros para cocinar juntos. Y vos también, porque yo sé que vos me estás esperando ahí ya a lo mejor con tus ingredientes, y poner en práctica aquel almuerzo que vamos a estar compartiendo con la familia. Me pone muy contento porque sé de que de repente el horario familiar sí todavía sigue justamente siendo esa la consigna. Compartir justamente con la familia, papá y mamá, si trabajan, vuelven justamente o hacen al menos el esfuerzo de llegar acá a almorzar con la familia, con los chicos. Y ese detalle es muy importante. Casi obliga a sus hijos que estén a la hora del almuerzo familiar, señora. Bueno, ¿qué preparamos? Una rica tilapia, un pescado, por supuesto, que está muy de moda, se está utilizando muy bien y por sobre todas las cosas hay familias que se dedican justamente a lo que es la piscicultura, a lo mejor de una manera casera, familiar, ¿verdad? Pero por supuesto es un muy buen ingreso. ¿Por qué? Porque este pescado está de moda, se utiliza, es bastante elástica, es muy versátil su uso en la cocina. Uno puede, por supuesto, desde hacer una rica milanesa, desde ya se tiene milanesas ya de tilapia todas apanadas, listas para freír en las góndolas, incluso de varias marcas nacionales. También, por supuesto, se presta muy bien para hacer como una suerte de romanitas, para hacerlo relleno, para hacer al horno, para hacer un rico chupín, hasta una rica sopa de tilapia es rica y deliciosa, ¿eh? Yo voy a vestir con una salsita de vino tinto, que por lo general siempre empleamos, bueno, y por supuesto utilizamos más para acompañar un pedazo de carne, a lo mejor una pechuguita de pollo, hasta un cerdito, pero muy raras veces en un pescado. Por eso justamente quiero hacer una rica tilapia al vino tinto con un puré de arvejas, señora. Es la propuesta y los ingredientes son estos. Para esta tilapia al vino tinto con puré de arvejas vamos a necesitar 300 gramos de tilapia, 100 gramos de manteca, 2 limones, sal fina cantidad necesaria, pimienta negra cantidad necesaria, 100 centímetros cúbicos de vino tinto, 100 centímetros cúbicos de caldo de verduras, un mazo de cebollita de verdeo, 150 gramos de arveja, 50 gramos de cebolla. Bueno, mis semplas preparadas. Voy acercando más acá a mi lugar de trabajo para empezar justamente ya la elaboración de este rico plato que, reitero, en contados minutos uno puede justamente preparar. Sabemos que el pescado es bastante tierno, muy fácil de trabajar, por sobre todas las cosas realmente se comporta muy bien en la cocción. En el caso específico de la tilapia, porque es un pescado que tiene una firmeza a la carne y eso hace que no se deshaga con facilidad, por ejemplo, ¿eh? Primer paso para esta elaboración, voy a poner a una temperatura no muy elevada todavía nuestra sartén y ya voy a agregar justamente un tuquis de manteca ahí dentro para que vaya justamente de a poco derritiéndose, porque va a ser la base para empezar justamente esta elaboración. Estamos hablando de una preparación rica, sana y por sobre todas las cosas el pescado está indicado para el consumo de toda la familia, pero insisto siempre en el caso de las mujeres, cuando están entrando ya a los 30 años, bueno, vayan consumiendo una vez por semana pescadito porque es muy bueno consumir por su contenido alto en calcio y por supuesto omega 3 también, ¿eh? Bueno, tengo acá entonces las tilapias que no voy a usar toda esta cantidad porque vamos a hacer nada más que una porción generosa. Tengo acá 2 filetes de tilapia, yo creo que esto me basta y sobra, eso podemos dejar para otro uso y para otro día. Tranquilamente uno puede envolver con un film, congelarlo, porque yo compré ahí fresquito, ¿verdad? Están ya los congeladitos que sí nos exige utilizar, de ser posible, de una, ¿verdad? O al menos deshielar un poquito, no descongelar totalmente y separar lo que se va a utilizar y el otro pedazo que queda automáticamente ya llevar otra vez a la parte de congelado de la heladera, ¿eh? Tengo acá 2 tilapias que partí en el medio para que sea más práctico nomás. Le vamos a agregar un poco de sal fina, vamos a agregar un poco de pepe, un poco de pimienta negra también. Se puede utilizar hoy en día, hay una marca conocida, nacional, que dentro de poquito va a volver con nosotros aquí en el programa incluso, que tiene un buen condimento para pescado y me parece que es excelente comentarles eso porque tiene justamente los condimentos usuales en pescado y es muy bueno consumir, por cierto, ¿eh? Bueno, muy bien, entonces arrollamos, pura cuestión de presentación, no me hagan caso y si no quieren hacer este trabajo no hay problema, ustedes pueden pasar directamente por harina e ir sellando en la manteca o directamente hacer como una suerte de rulete, ¿eh? Como unos pequeños paupiecitos, ¿eh? De tal manera que salga bien formado, porque a la vista es interesante también ese detalle de que esté bien presentado y por sobre todas las cosas cuidamos justamente que el pescado no se nos deshaga, ¿eh? Por eso le estoy haciendo este trabajito como una suerte de rulitos, como unos ruletos, unos paupiés, si les queda mejor el término, ¿eh?
Arrollamos con mucho cuidado, vamos sujetando con un palito, un escarbadiente, y vamos a llegar justamente ya en la mantequilla que se está calentando de a poco. Repito, no presionen mucho porque obviamente si aprietan mucho tienen la posibilidad de que esto se rompa, ¿verdad? La idea es justamente que conserve intacto justamente toda la carnecita bien integrada, ¿eh? Bueno, tengo sartén acá que ya levanto, sí, ahora la temperatura, y por supuesto ya coloco entonces los rollitos de tilapia dentro de la preparación. Si desean que la salsa ya tenga por sí sola un cuerpito, pasen por un poquito de harina primero esto. Ya saben ese viejo truquito, ¿eh? Bueno, levantamos un poco más la temperatura, no le agrego más nada todavía ahí. Voy a dar vuelta, que siga la cocción, una media cocción, porque no va a ser la cocción final del otro lado, y luego ya seguimos justamente con la elaboración. Doy la vuelta al trapo, saben de que siempre tienen que dar vuelta, pero el trapo de la tabla, porque donde se estuvo trabajando la carne, cualquiera sea, justamente pescado, cerdo, pollo, siempre hay que tratar de dar vuelta o mínimamente limpiar. Por eso di vuelta mi tablita de picar, ¿eh? Porque voy a empezar a trabajar lo que va a ser el fondo para la salsa, para nuestro puré, mejor dicho, ¿eh? El puré va a ser nada más que un sudado rápido de cebolla en un poco de manteca. Luego ahí ya voy a sumergir justamente las arvejitas. Y ya tengo las de lata, ¿eh? Las de lata estoy utilizando ahora. Ustedes pueden comprarlas congeladas, incluso que son muy buenas, por cierto. Creo que son hasta ahora todavía de origen importado. Así que es muy bueno consumir, y por sobre todas las cosas conserva totalmente ese color fresco, verde de la arveja. O directamente, si tienen la suerte de encontrar algún nacional y caserito, trabajo y producto de nuestros agricultores, mejor todavía. Siempre hay que apoyar el trabajo de nuestros agricultores, es tan importante, ¿eh? Bueno, pico entonces la cebolla, voy sudando con un poquito de manteca en una cacerola. Ahí voy a sumergir, incorporar, mejor dicho, mi arveja. Le voy a agregar un poco de caldo, que se cocine un poco más, y luego ya proceso. El puré de arveja es así como suena, un puré de arveja, sin mucho secreto. Le pueden agregar queso si ustedes desean, pero acá quiero sentir justamente el sabor de la arvejita con el pescado, ¿eh? Bueno, hago eso y aprovecho el tiempo para hablarte de Grano Par. Por supuesto, la manera perfecta de degustar una rica sopa paraguaya, un rico mbejú, una rica chipa. Ya no quiero decir en este invierno que se llega, porque parece que no va a llegar. Así que ya una señora me dijo, ¿de qué invierno lo que habla, Julio? Que hace 40 grados de calor. Así que en estos días frescos, que en algún momento yo creo que llegará, podemos disfrutar de nuestra rica comida típica. Por supuesto, una rica sopa paraguaya, un rico mbejú, una rica chipa. Y por supuesto, para cualquier uso, ofrece la excelente calidad y súper refinada harina de maíz. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Ahí están apreciando cómo están trabajando de una manera higiénica y, por supuesto, correctamente uniformadas las personas que trabajan en la planta de Grano Par. Muchas gracias. 681-397 el teléfono, y todos los productos están presentes en los supermercados del país, ¿eh? Fíjate lo que está ocurriendo acá. Por supuesto, se está sellando de un lado la tilapia. Voy a dar con la ayuda de una pinza, voy a dar vuelta, que ocurra lo mismo del otro lado. Y por supuesto, ya luego seguimos con la elaboración de nuestro rico puré, ¿eh? Ahí está, doy vuelta, fíjate que un poquitito, por eso les decía una media cocción, porque solo este tiempito que estar en este calor todavía no va a recibir su cocción total, así que eso va a ser en compañía del vino y bueno, y los otros ingredientes que le vamos a ir agregando a la preparación. Ahí está. Por otra parte, tengo acá entonces la sartén, la cacerolita ya con un poco de manteca y cebolla. Voy a dejar de que sude, que no tome color, porque apenas quiero que sude esto, y ya luego incorporamos ahí justamente nuestra arvejita, porque va a ser la guarnición de esta rica tilapia al vino tinto, un delicioso puré de arveja, ¿eh? Vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura, porque sos de las personas que realmente no tenés esas ganas de seguir estrictamente una dieta, seguir justamente una suerte de rutina para ir al gimnasio. No te preocupes, yo tengo una buena noticia y te estoy hablando de la dupla perfecta, compuesta por el Pangao, que es una faja reductora fabulosa, así como también el Jack, que es un vibro masajeador. Ambos productos, por supuesto, representan y distribuyen aquí en nuestro país mis buenos amigos de Dismar Salud y Cultura. Teléfonos 522-610 o el 0982-380-527. Muchas gracias a mis amigos de Dismar Salud y Cultura. Gracias, ¿eh? Perfecto. Una rica tilapia en salsa de vino tinto, la propuesta con un delicioso puré de arveja. La propuesta hoy aquí en Cocinemos Juntos. Breve pausa y ya seguimos con la elaboración de estos dos platos. Ya volvemos.
Bien, ahí está, vuelvo directora a la imagen del pescado, que le agregamos juguito de limón, suco de limón, acá roulette de tilapia, ahí está, jugo de limón, quédate ahí mismo, fique ahí mi querido amigo, le agregamos pepe, pimienta negra molidita al toque, ahí está, buenísima, se está empezando a cocinar de a poco, ¿por qué les digo? Fíjate directora acá, ahí está, de abajo para arriba, puedes recorrer incluso, mira cómo va cambiando. Esta parte está ya casi cocida y por supuesto apenas esa parte. Y me preocupa mostrarles eso a ustedes porque cuando hablamos de pescado siempre decimos que se cocine bien quejina. Pero, por supuesto, la cocción correcta no quiere decir de que tenga que justamente llegar al extremo de que se deshaga el pescado. Ahí está, le agregamos un buen chorrito de vino tinto, gracias, ahí está, un buen chorrito de vino tinto, ahí está, buenísimo, buenísimo. Levantamos un fuego, porque esto tiene que ir hirviendo, se tiene que empezar a producir lo que se llama en cocina la reducción, es decir, de que el alcohol se evapore, quede el bouquet, quede el gustito del vino y luego ya seguimos con la elaboración de nuestra salsa. Otra panela, otra cacerola, tenemos acá la cebolla totalmente sudadita ya, no tengo otro ingrediente, no le puse ajo porque quiero disfrutar del sabor de la arveja. Esta legumbre es muy interesante, se presta por supuesto para cualquier preparación, desde un rico puré, desde un guisado, hay risotto de arvejas frescas incluso, así que es muy interesante consumir. Reitero, yo estoy utilizando la que ya nos entregan en latas, así que escurrida, por supuesto, el líquido nunca se utiliza. Ahí está, dejamos que sude poquito tiempo con la cebolla, le agrego don pimienta negra también ahí, le agrego un poco de yucuy también, ahí está, y ustedes van a ver cómo va a quedar esta fabulosa presentación, rica, sabrosa. Siempre decimos de que nuestra alimentación tiene que ser balanceada y en la torta, por supuesto que siempre los nutricionistas utilizan, está muy bien identificada. Poca carne roja, algo de pescado, carne blanca, incluido el pescado y por supuesto buena porción de vegetales y donde también entran justamente gran parte y justamente dosis de lo que es las legumbres, cualquiera sea, ya sea la arvejita, la lenteja, la soja, la quinoa, bueno, todas esas legumbres es muy interesante consumir. Esta arvejita, repito, realmente es una delicia, uno puede enriquecer incluso con un poco de crema de leche si desea, con un poco de manteca o un poco de queso al momento de procesar y hacerlo justamente y convertirlo, mejor dicho, en un rico y delicioso puré. Voy a guardar ya por un costado mi tilapia que queda, que va a ser para la próxima. Y bueno, y les recuerdo de que tiene que ser una guarnición ideal y por supuesto el tura, que nosotros le decimos en guaraní, que significa guarnición, la rica sopa paraguaya. Tiene que ser de la mano de Grano Par y presente en todos los supermercados del país o directamente pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla porque les aseguro, ese sabor genuino, es el sabor típico de la chipa allá del campo, que se hizo con la leña y el tatacuá. Realmente son fabulosos los productos que ofrece Grano Par. Estamos hablando justamente de la chipa paraguaya, estamos hablando del meyú, estamos hablando de la deliciosa chipa. Me encanta, me encanta. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Llamamos al teléfono 681-397 para que ustedes, por supuesto, tengan siempre a mano o directamente pasen por un supermercado. Bueno, esto cada vez más se está ya evaporando, ya no tiene casi el jugo que soltó la cebolla. Ya le puse la sal, le puse la pimienta, así que vamos a dejar de que, bueno, se retire todo ese líquido y luego procesamos y ya convertimos en un delicioso puré de arvejas que va a ser justamente de guarnición de esta rica tilapia al vino tinto. Bueno, este menú es opcional, pero si no te interesa y te encanta comer alguna fritanga, muy bien, no te preocupes porque Dismar Salud y Cultura ofrece algo para que puedas evitar justamente el exceso de peso, la celulitis, la gordura, la obesidad y por supuesto tonifica totalmente el cuerpo. Llama al 522-610 o también puedes hacerlo a través de una línea celular 092-380-527 para que tengas esta dupla perfecta. Está recomendado por profesionales incluso el uso de 15 minutos diariamente del pangao y el vibro masajeador. Realmente fabuloso. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Bueno, por buen camino el menú. Ya tenemos justamente la tilapia, ahí está. Ya por supuesto desprendiendo todo el alcohol. Voy a dar vuelta incluso con la ayuda de la pinza, el pescadito, y mira cómo tiñó totalmente con el vinito tinto. Cuidado, tiene que ser esto es culpa mía, bruto Julio, bruto. Ahí está, esto tiene que ser con mucho amor, mira, ya se trató. Con mucho cariño dar la vuelta al pescado porque es bastante tierno, que no les ocurra lo que me pasó. No sé para qué uso pinzas si tengo los palitos para manejar también,
Ahí está, doblemente burro, Julio. Bueno, dejamos ahí entonces que se evapore totalmente. Ya es casi no tiene alcohol. Le voy a agregar entonces un poco de caldo de verduras. Yo decía caldito de verduras, pero ustedes pueden hacerlo justamente con un rico fumet. Es decir, si compran la tilapia entera, están deshuesando, las espinitas van quedando, toda la parte del costillar, digamos, del pescado, hiervan con verdura, con apio, con cebolla, con zanahoria, luego cuelan y tienen un rico fumet de pescado que es justamente para esto. Bueno, y les decía de que la guarnición es interesantísima. Estoy utilizando esta legumbre, la arveja, repito, siempre un guiso. A ver, rápidamente, imaginariamente, un rico guiso de mondongo, particularmente, tiene que tener un poco de arvejita, para mi gusto, o comino. Son los ingredientes, pero para mi placer, tiene que ser arveja y un poco de comino al rico guiso de mondongo. Pero vamos a hablar de las legumbres. Las legumbres, por supuesto, son infinitas, las que se usan aquí, la lenteja, el poroto, el locro, el maíz, bueno, todo eso es muy bueno consumir. Y entre tantas, por supuesto, está la arvejita, ¿verdad? Por eso vamos a hablar de esta legumbre y específicamente la arvejita en esta placa. Fíjate, muy bien. Las legumbres son las semillas secas de las plantas leguminosas, es decir, las que se desarrollan dentro de una vaina, como los guisantes, judías, alubias, frijoles, habichuelas o faves y lentejas. Estas son buenas acompañantes para las verduras, pero también son ideales en sopas y ensaladas. Combinan muy bien con muchas especias, especialmente con los picantes. En muchas recetas se puede sustituir fácilmente un tipo de legumbre por otro, por lo que resultan muy versátiles. Las legumbres son virtualmente los únicos vegetales que contienen cantidades significativas de proteínas, lo que les convierte en ingredientes muy importantes en las dietas vegetarianas. Todas las legumbres también contienen hidratos de carbono, por lo tanto aportan muchas calorías. Sobre sus propiedades nutricionales, hay que decir que aproximadamente un 20% de su composición son proteínas, un 60% de carbohidratos y entre un 10% y un 20% de fibra. Son bajas en grasas y nos aportan minerales y vitaminas de gran valor, como hierro, cobre, calcio, vitaminas del grupo B, ácido fólico, etc. Los tipos principales de legumbres son legumbres de fruto, como las aceitunas, berenjena, calabacines, champiñones y setas, guisantes, habas, judías, maíz y arvejas. Las legumbres de flor, como las alcachofas, brócoli o brécol y coliflor. Bueno, ya de vuelta aquí en Cocinemos Juntos, tengo justamente ya la arvejita ahí totalmente tiernizada. Voy a mover de aquí, director, voy a pasar en este bol blanco porque el proceso nada más que ahora ya es justamente mixar. Pasar por un mixer que se convierta totalmente en un delicioso puré, porque así tiene que estar presentado esta guarnición. La arvejita hecha puré, por supuesto, pero ya previamente saborizada con un poco de cebolla y, por supuesto, utilizando mantequilla. Así que tengo este mixer acá, voy a empezar a procesar. Por otra parte, nuestra tilapia está por buen camino. En ya últimos minutitos luego voy a empezar a probar ya de sabor cómo queda y ustedes van a ver cómo va a quedar de una manera fabulosa. Una rica tilapia al vino tinto, la propuesta hoy aquí en Cocinemos Juntos, la guarnición, un rico puré de arveja. Hacemos la pausita, a la vuelta repasamos paso a paso nuestro menú, presentamos y nos despedimos. Ya volvemos. Bueno, último bloque de Cocinemos Juntos, justamente vuelve con el pescado, director, porque ahí iba a ser justamente esto, agregarle una cucharadita pero en hilo de fécula para que me dé cuerpo justamente a la salsita, para que se especie. Y cuando le agregan ustedes la fécula, bueno, tienen que hacer este trabajo, mover un poquitito, hacer este trabajo, un movimiento circular para que la fécula disuelta, por supuesto, recorra toda la salsa y haga eso. Y una vez que se cuaje, hay que siempre darle por lo menos un minutito más de cocción, porque la fécula pues debe de
de cocinarse, ¿verdad? Y fíjense que automáticamente la textura de la salsa va cambiando. Eso es lo que justamente uno quiere conseguir cuando le agregamos la fécula disuelta a la preparación. El puré de arveja ya está, así que estamos por buen camino. Ahora sí voy a empezar con mucho cuidado a retirar justamente esto, los palillos, ¿eh? Nunca permitan que el palillo vaya, eso es trabajo de un cocinero desorganizado, ¿eh? Con mucho cuidado, con mucho amor, con mucho cuidado. A lo mejor yo amanecí con la mano un poco pesadita hoy, pero con mucho cuidado para que no se nos deshaga el filete de pescado. Es muy tierno, ¿eh? Ahí está, buenísimo, perfecto, ahí está, listo y pronto ya para justamente servir el plato. El puré tengo hecho, voy sacando, voy prolijando un poco mi mesa de trabajo. Un detalle muy importante cuando uno entra en cocina, tiene que ser lo suficientemente ordenado para que nada les moleste al momento justamente de montar o la elaboración misma de la salsa. Lo que sí le quiero agregar a esta salsita es gotitas, apenas gotitas de limón, lo vamos otra vez, porque el pescado tiene que tenerse con pinche. El limón siempre tiene que estar presente en el pescado, ¿eh? Bueno, voy alistándome. A esto le falta una gotita. A ver, se me fue la fécula ahí, así que le voy a echar un poquito. Es tan importante tener el caldo caliente siempre, ¿eh? Por eso es importante tener un caldo caliente siempre, o agüita caliente que nos saque justamente de apuro, como en este caso, ¿eh? Fabuloso. Vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura ya y luego para hacer un buen repaso de nuestra preparación. Ofrece justamente la dupla perfecta que consiste en Nel Pangao, que es la faja reductora fabulosa que hay que tener siempre en la casa, y también, por supuesto, el vibro masajeador. Ambos productos están representados en este país por Dismar Salud y Cultura. Tienen que llamar al 522-610 para que obtengan justamente eso, ¿eh? Para que obtengan justamente la dupla perfecta que combate totalmente el estrés, la flacidez, así como también la temible celulitis, en el caso específicamente de las mujeres. Aunque también varones, leí hace poco que corremos el riesgo, ¿eh? Por las dudas hay que tener entonces el Pangao en la casa, ¿eh? Voy armando el puré de arveja como una suerte de quenelles con la ayuda de 2 cucharas. Esto es un leí aquello, pero para darle una presentación un poco más agradable nomás. Iba a usar una cintura, pero como mi puré es muy chiquitito, mucha cintura para poco puré. Entonces, vamos a armar como una suerte de quenelitos con la cuchara. Reitero, no se estresen y no pierdan tiempo si no quieren hacer esto, ¿verdad? Yo porque me queda un tiempito todavía que quemar. Entonces tengo 3 quenelitos del puré. Lo que hago es justamente limpiar volando esta cuchara y para empezar a armar nuestro pescadillo al lado, ¿eh? Agarramos este roulé hermoso de tilapia. ¿Qué hice? Por supuesto, empecé haciendo esto justamente, ¿verdad? Una suerte de rulitos con la tilapia. Luego lo que hice justamente es pasarle directamente de la sartén junto con la manteca ya previamente caliente y derretida. Luego justamente salpimenté también la tilapia. Di vuelta que vaya dorándose el otro lado. Incorporé el vino, le di su tiempo a que se vaya evaporando, es decir, que el alcohol desaparezca totalmente. Y luego, por supuesto, le agregué jugo de limón, le agregué el caldo, dejé reducir, ligué con la fécula. En el caso del puré de arveja, lo que hice justamente es saltear con un poco de mantequilla la arvejita, la cebolla, perdón, fue la arveja, le puse un poquito de caldo, dejé que se cocine y luego justamente ya directamente procesé. Y el resultado está aquí, señora, ¿eh? Muy práctico, fácil de preparar, mime a su familia, le va a querer más todavía a su marido presentándole este plato muy sencillo, delicioso, ¿eh? Ideal justamente para compartir una cena de a dos, sea con pinche y sea pícara, señora, con su cena muchas veces, ¿eh? Ahí está, servimos el plato y vamos cerrando el programa, como siempre, todos los días. Yo o Gabriel Bar estamos aquí para compartir con ustedes un rico almuerzo o darles al menos una idea para compartir con la familia. Esto puede ser ideal para una rica cena, ¿por qué no? Para un almuerzo, un acontecimiento
no sé, un compromiso, cuando ustedes quieran, ¿eh? Pero la idea es justamente de coman rico, utilicen, y acá no estamos hablando de un plato caro, estamos hablando por esta porción exactamente 8.000 guaraníes, ¿eh? Nos vamos, gracias por la preferencia, gracias por elegirnos, sigan el programa a través del Facebook, por supuesto saludo a la gente de Mario Visiladora, saludo a la gente de Bahía Negra, gracias por compartir con nosotros el programa siempre, gracias por el cariño, gracias por los mensajes. Ahora sí, nos vamos, gracias por la preferencia, chao.